socioeconómicos, sobre todo en el tema poblacional. Ha habido una transición demográfica importante. En estos momentos, como todos sabemos, la población adulta mayor está llegando casi a un 10% y la curva se está engrosando fundamentalmente en edades adultas y adultas mayores. Y a la vez eso ha traído como consecuencia, como es lógico, como cuando envejece la población hay una transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas están predominando en nuestro país. Estudios que van a ser presentados indican que alrededor de un 60% de la carga de enfermedad, o sea, de la prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad, lo producen las enfermedades crónicas y dentro de ellos la diabetes mellitus. Para nosotros, si bien es cierto, esta enfermedad ha sido estudiada por diferentes grupos, se especula mucho las cifras que existen en el país. Uno dice 1 millón, otros dicen 2 millones, otros 2,5 millones. Lo cierto es que el único estudio que se ha realizado en los últimos 2 años, que va a ser publicado próximamente en el British Medical Journal, ha alcanzado en su estudio una cifra de alrededor de 1 millón de personas con diabetes mellitus diagnosticada y no diagnosticada. Frente a ello, y para discutir ello, tenemos a 2 panelistas representativas de la sociedad científica y de la política de salud. Por un lado, la doctora Angélica Valdivia, presidenta de la Asociación Peruana de la Asociación de Diabetes del Perú, y la licenciada Eloísa Núñez Robles, que es la encargada, responsable de la estrategia de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud. Entonces, dejo con ustedes en primer lugar a la doctora Angélica Valdivia, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. La doctora Angélica Valdivia es endocrinóloga y diabetóloga, es médico asistente del Hospital Medictar Geriátrico, máster en geriatría y gerontología, investigadora principal en múltiples ensayos clínicos en diabetes y otros tópicos, y es la actual presidente de la Asociación de Diabetes del Perú. Vamos a... Muy buenos días. Para mí es un gusto estar acá esta mañana. Agradezco a la Sociedad Peruana de Endocrinología por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes estos 20 minutos siguientes para hablar de un tema relevante que muchas veces lo tenemos olvidado, la política en salud y básicamente diabetes. Esta es la agenda que vamos a tocar en estos 20 minutos, la prevalencia global de diabetes en el mundo y en la América Latina, el marco legal, la situación de diabetes en el Perú. Terminaremos con unas conclusiones y propuestas. El incremento de la diabetes en el Perú se agudiza esta problemática y esto se debe a que hay una atención oportuna y de calidad. Quizás de esta pregunta vienen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes y cuál es el perfil de estas complicaciones? ¿Cómo llegan los pacientes a nuestros hospitales? ¿Son derivados? ¿Cuánto demoran en ser derivados de los centros de atención primaria? Y las siguientes preguntas serían, ¿qué medicamentos ofrecen los petitorios de nuestros hospitales? ¿Cuáles son las causas de mortalidad más frecuente en nuestros pacientes diabéticos? ¿Qué factores afectan una atención oportuna y de calidad? ¿Qué factores? ¿Existen programas de prevalencia a nivel primario? ¿Existe el ansiado aseguramiento universal? ¿Cuántos especialistas existen en nuestros hospitales? ¿Cuántos especialistas están en la región? Y nos diremos una de las quizás últimas preguntas. ¿Nuestros pacientes con diabetes cuentan con las herramientas necesarias para hacer su control metabólico? ¿Cuentan con las tiras reactivas? ¿Cuentan con su glucómetro? Cada uno de ustedes ya tiene las respuestas y vamos a enfatizar y llegar a tratar de unas conclusiones sobre este tema. El problema de la diabetes en el mundo, como ustedes saben ya, el 6º reporte de IDF en el Atlas del 2013 reportó que para el 2013 382 millones de personas en el mundo existen con diabetes. Y esto para el año 2035, esta cifra se incrementará a cerca de 600 millones de personas en diabetes.
Lo más caótico de esto, que es el 50%, está infradiagnosticado. La diabetes es un problema enorme y creciente y los costos para la sociedad son altos y cada día van en aumento. Para la región SACA, Sudamérica y Centroamérica, el incremento llegará a 60%, uno de los mayores incrementos en relación a otros continentes y regiones. América Latina tiene una de las más altas incidencias, prevalencias de diabetes. Básicamente Brasil y México, como ustedes saben, tienen una de las más altas prevalencias. 1 de cada 12 adultos tiene diabetes y el 27% en América Latina son infradiagnosticados. En el 2014, 219,000 muertes fueron a causa de la diabetes. ¿Qué pasa en el Perú? Existe un marco legal dado desde el 2008, la ley 28.553, donde textualmente dice: la ley tiene por finalidad establecer un régimen legal de protección a las personas con diabetes, brindándoles atención, control y tratamiento de su enfermedad, así como dotarles de cultura de prevención e integración social y económica. Esta ley ha sido dada ya desde el 2008. Por lo tanto, la diabetes es más que un problema de salud y requiere una acción política concertada de muchos sectores. Cada uno de nosotros puede y debe jugar un rol preponderante en esta misión. Este cuadro lo quise traer porque solamente el 5.3% de asignación al Sistema Nacional de Salud en presupuesto en relación al PBI es asignado en el Perú. Y fíjense que está muy bajo en relación a regiones aledañas, como es que llega al 8 al 10%. De este presupuesto nacional de salud, que es del 5.3%, actualizado a este año es el 6%, de ahí sacamos el presupuesto para diabetes. Fíjense la cantidad. Estamos ansiando llegar al bicentenario, al 2021, y quizás sea nuestro ansiado anhelo llegar a tener el aseguramiento universal para todos. Tenemos que ir en busca de esto y reitero, cada uno de nosotros debe de jugar un rol importante. Estos son los estudios de prevalencia realizados desde el año 83 en nuestro país y recordando a nuestro doctor Mario Zubiate, que fue uno de los pioneros en los estudios de prevalencia en el país. Y quiero terminar con el estudio Perudiat, que ya mencionó el doctor Seclén, con una prevalencia del 7% realizado en el 2012 y pronto a publicarse. ¿Qué nos dice ENDES? La encuesta demográfica y de salud familiar, donde se realizó de abril a diciembre del año pasado, publicado en abril de este año, donde fueron encuestadas más de 27,000 personas y se encontró una prevalencia en personas mayores de 15 años, el diagnóstico de diabetes fue de 4.5 para Lima Metropolitana, una mayor incidencia en mujeres, y seguido por la costa, la selva y la sierra. Cuando se les preguntó a los pacientes, a las personas mayores de 15 años si el diagnóstico de diabetes que recibieron tuvo tratamiento en el último año, respondieron, y se refiere a tratamiento, se refiere al reporte de la experiencia de haber recibido medicamentos para tratar la diabetes diagnosticada por un profesional de la salud. Y esta que haber recibido medicamentos ya fuera o ellos comprándolo o habiendo recibido de los hospitales. Y de estos, el 71.5% en Lima Metropolitano refirió haber recibido tratamiento médico por un profesional de la salud. El siguiente cuadro marca las 20 primeras causas de hospitalización en tanto en nivel 1 de atención primaria, nivel 2 y nivel 3, las 20 primeras causas donde diabetes juega un rol importante.
las 10 primeras causas de mortalidad en paciente adulto joven, diabetes está considerada, y las 10 primeras causas de mortalidad en pacientes adultos mayores. Hoy en día tener muy en cuenta, ya que esta población vulnerable está creciendo y su prevalencia es del 20 al 30% de diabéticos adultos mayores. Y también está implicada en una de las 10 primeras causas de mortalidad. El cuadro siguiente nos habla del aumento de defunciones por diabetes para el 2015, llegando a 3.303 casos de defunciones. Nos habla del aumento de la mortalidad a raíz de un crecimiento lineal en el transcurso de este tiempo. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué están en crisis en los hospitales? Muchas respuestas podría haber. ¿Y la atención que brindan los servicios de salud influirá? Quizás por la grave inequidad de la distribución de los profesionales de la salud. Este dato recolectado del 2012 nos habla de una gran inequidad de los médicos, en verde en médico, enfermeras en azul y obstetriz en rojos. Y nos habla de una mayor, lo que está estipulado por la OPS son 10 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero nos habla de una desigualdad. Por ejemplo, acá en el Callao sobrepasa ese valor y en ciudades como Provincia, Cajamarca, Puno, hay una menor distribución de los profesionales de la salud que deben estar mejor distribuidos. Vamos a hablar un poquito de diabetes tipo 1 en el país y sin lugar a duda tenemos la fortuna de ser un país con la más baja incidencia de diabéticos tipo 1 en el mundo, lejos de Finlandia. Y este estudio fue un estudio pequeño realizado entre el año 80 al 88 en 25 hospitales del país, donde se obtuvo una incidencia anual de 0.6 casos por cada 100.000 niños peruanos menores de 15 años. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2 en niños? Sin lugar a duda vemos que está creciendo. Y este es uno de los primeros reportes hechos con 27 casos, donde fueron recolectadas las historias del 2008 al 2011, donde se vio una gran incidencia en este grupo de niños con acantosis nigricans y obesidad. Otro estudio de diabéticos tipo 2 en niños es reportado por el Instituto Nacional del Niño, donde también se obtuvo que la edad promedio de este grupo fue de 12.8 años y la característica igual, todos tenían un antecedente familiar, ya sea padre o madre diabético, el 35% tenía sobrepeso, 41% eran obesos y 65%, como el otro estudio, tenían acantosis nigricans. Otra serie de casos de diabetes tipo 2 en niños también remarca la incidencia del antecedente familiar de padre con diabetes, con una incidencia de obesidad al diagnóstico y de acantosis nigricans. No debemos de olvidar buscar esta síntoma que es la acantosis nigricans en este grupo vulnerable. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2 en el país, en adultos? Este es un estudio de vigilancia epidemiológica realizado por el Ministerio de Salud en el 2012, publicado en el 2014, realizado en 18 hospitales del país, Callao, Ica, Junín, Lima, Piura y Tumbes, 2.959 casos. Y se encontró que hubo una mayor prevalencia de mujeres diagnosticadas con diabetes y la edad entre 40 y 59 años. Cuando se buscó la concentración de glucosa, contaban con un examen, el 91% contaban con un examen de glucosa, pero de estos más del 70% tenían una hemoglobina glicosilada más de 7%. Cuando se les preguntó la microalbuminuria, se encontró 8.9% de tener este examen en la historia y de estos el 30% tenían microalbuminuria positiva y 6% tenían proteinuria. ¿Cuál es la complicación
más frecuente, microvascular, fue reportado como neuropatía diabética. ¿Y cuáles las comorbilidades encontradas más frecuentes? Hipertensión y obesidad. Este es un estudio del Hospital Loaiza, donde de un total de 4.406 ingresos, 424 fueron por diabetes mellitus, y el grado de hospitalización el porcentaje fue 9.6%. De estos, 11% fueron pacientes diabéticos debutantes. El 33% de esta población reportó nunca haber tomado ningún medicamento antes del ingreso. La principal causa de hospitalización, sin lugar a duda, fue las infecciones en un 69%. El 63% de estos pacientes presentaron alguna complicación crónica de la diabetes a la hospitalización, y la mayor estancia hospitalaria fue por pie diabético, teniendo una media de 20 a 90 días de estancia hospitalaria. La mortalidad fue de 9% y las infecciones fueron la primera causa de muerte en este grupo. Este es otro estudio del Hospital Cayetano Heredia, donde se evaluó la prevalencia de retinopatía diabética. Más de 1.000 pacientes, se les hizo una fotografía retinal y se encontró que el 58.3% nunca habían sido evaluados previamente, y se encontró una prevalencia de 23.1% de retinopatía diabética en diferente grado. Interesante encontrar este estudio del Hospital Naval con un control de hemoglobina glicosilada menor de 7% en un 51%, bastante bueno para nuestro medio, y esto se debe a que es una población cautiva y que quizás tendrían mayor accesibilidad a la consulta y al tratamiento. Hospital E-Salud de Cañete, donde se encontró la incidencia de retinopatía y neuropatía, fueron las complicaciones más frecuentes en esta población estudiada. Perudiad es un estudio realizado en la zona urbana y semiurbana. Es una cohorte peruana de diabetes, obesidad y cambios en el estilo de vida, donde se obtuvo una prevalencia del 7%. Y una hiperglicemia de ayuno en un 23.5%, dándonos a reflexionar que existe aproximadamente 1 millón de personas que estarían afectadas con diabetes tipo 2 y 2 millones más de peruanos que padecen los síntomas de una prediabetes. Casuística importante. Cuando se les preguntó en el estudio Perudiad si tenían aseguramiento, el 62.2% de los pacientes de los diabéticos aseguraron que tenían acceso a aseguramiento. Como han visto toda esta problemática, estos datos, muchas veces, como dijo Segundo Seclen, con un sesgo en los datos, porque diferentes metodologías adoptadas, y es para saber la prevalencia hay que hacerlo en la comunidad, en la zona urbana. ADIPER se planteó un proyecto formando educadores en diabetes, el proyecto FREDDY, que fue realizado en asociación estratégica con la World Diabetes Foundation y Roche Diagnostic. Y nosotros, este proyecto empezó desde el diseño en el 2011 y lo terminamos en los primeros meses de este año, 2015. Las ciudades visitadas fueron estas 5 principales ciudades: Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo y Piura. ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? El perfil de los profesionales educados fueron 42% fueron médicos, 40% enfermeras, 15% nutricionistas y otros profesionales de la salud como biólogos, odontólogos, farmacéuticos en un 3%. Los resultados de 3.650 fichas que nos dieron los educadores, se obtuvieron estos resultados: una mayor incidencia el sexo femenino,
La comorbilidad más frecuente fue la neuropatía, seguido de la hipertensión y la obesidad. Cuando se preguntó sobre el uso de las insulinas, muy escasa el uso de insulinas y básicamente a predominio de la NPH. El tratamiento antidiabético oral básicamente estaba dado por metformina, seguido de la glibenclamida. La educación reportada que en algún momento había recibido educación, un solo 11%, y el automonitoreo de glucosa, muchas personas ni lo conocían, reportaron un 5%. Sobre la cobertura, si alguna vez habían recibido atención, no tenían ningún tipo de cobertura, 17.5%, tenían acceso al sistema integral de salud, 75%, y a la seguridad social, 7.6%. Cuando se evaluó sobre la accesibilidad a la hemoglobina glicosilada, se reportó que tan solo un 3.2% tenía acceso a la hemoglobina glicosilada y básicamente en el nivel 2, y la microalbuminuria, 5.5%. Estas son unas tomas de los talleres que nosotros realizamos en este transcurso de ese tiempo: taller de insulinoterapia, taller de automonitoreo, taller de evaluación de pie diabético. Y podemos concluir esta mañana este tema, que las cifras nacionales en diabetes se han incrementado y principalmente la población en niños y adolescentes va en aumento exponencial. La Ley de Protección a la Persona con Diabetes, la Ley 28.553, está vigente desde el 2008, pero con limitado impacto y beneficio para la población debido a recursos insuficientes del Estado. Esta ley no está siendo aplicada. De acuerdo a guías internacionales, los medicamentos del Petitorio Nacional de Salud se encuentran desfasados y no se ajustan a nuestras necesidades locales. Y hoy en día sabemos que lo más importante es evitar la hipoglucemia. La promoción y prevención de la diabetes es deficiente. Desarrollamos una medicina recuperativa y no preventiva. No existen programas de prevención a nivel primario. La morbimortalidad intrahospitalaria por diabetes tipo 2 es del 10% y está relacionado a un control metabólico inadecuado. Punto importante: si bien es cierto tenemos una prevalencia de diabetes tipo 1 muy baja, pero los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un aseguramiento de un CIS hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. Una vez que estos pacientes cumplen los 18 años, pierden todo tipo de beneficio y no reciben sus requerimientos, y en poco tiempo esta población va a iniciar las complicaciones muy serias que todos conocemos. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Que el órgano rector disponga la actualización y la publicación de las guías nacionales, las cuales serán una herramienta muy importante, sobre todo a nivel primario. Debemos de implementar programas educativos a nivel primario con educadores en diabetes y obesidad, y sobre todo sofisticar un sistema de información, punto relevante, que provea antecedentes para actuar en el desarrollo de programas nacionales contra la diabetes. El equipo lo hace todo, la unión es la fuerza, y hay que coordinar un equipo: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Sociedad Peruana de Endocrinología, APOA, ADIPER, para actividades de prevención en obesidad y diabetes. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con ustedes. Científica y de la política de salud. Por un lado, la doctora Angélica Valdivia, presidenta de la Asociación Peruana de la Evaluación de Diabetes del Perú, y la licenciada Eloísa Núñez Robles, que es la encargada, responsable de la estrategia de enfermedades crónicas del Ministerio de Salud. Entonces, dejo con ustedes en primer lugar a la doctora Angélica Valdivia, a la cual recibimos con un fuerte aplauso.
La doctora Angélica Valdivia es endocrinóloga y diabetóloga, es médico asistente del Hospital Militar Geriátrico, máster en geriatría y gerontología, investigadora principal en múltiples ensayos clínicos en diabetes y otros tópicos, y es la actual presidente de la Asociación de Diabetes del Perú. Vamos a... Muy buenos días. Para mí es un gusto estar acá esta mañana. Agradezco a la Sociedad Peruana de Endocrinología por la invitación y la oportunidad de... En 1 millón, otros dicen 2 millones, otros 2,5 millones. Lo cierto es que el único estudio que se ha realizado en los últimos 2 años, que va a ser publicado próximamente en el British Medical Journal, ha alcanzado en su estudio una cifra de alrededor de 1 millón de personas con diabetes mellitus diagnosticada y no diagnosticada. Frente a ello, y para discutir ello, tenemos a 2 panelistas representativas de la sociedad socioeconómicos, sobre todo en el tema poblacional. Ha habido una transición demográfica importante. En estos momentos, como todos sabemos, la población adulta mayor está llegando casi a un 10% y la curva se está engrosando fundamentalmente en edades adultas y adultas mayores. Y a la vez esto ha traído como consecuencia, como es lógico, como cuando envejece la población hay una transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas están predominando en nuestro país. Estudios que van a ser presentados indican que alrededor de un 60% de la carga de enfermedad, o sea, de la prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad, lo producen las enfermedades crónicas y dentro de ellos la diabetes mellitus. Para nosotros, si bien es cierto, esta enfermedad ha sido estudiada por diferentes grupos, se especula mucho las cifras que existen en el país. Uno dice